Hola, Crismar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que yo estoy, bueno, además con esa presentación tengo mucha expectativa y me da hasta nervios a ver si voy a lograr responder todas esas dudas que puede haber por ahí. Entonces, antes de empezar, yo quisiera más bien como pedirles a ustedes, puede ser en el chat o puede ser que abran el micrófono, poquitos minutos para hacer una ronda de presentación. Yo tengo aquí, anoté los nombres de todos ustedes y lo que quisiera es que me comentaran en qué organización están, qué iniciativa o qué iniciativas por la que están participando en este programa de formación con Váyalo, para tener más o menos una idea y quizás en el camino poder usar alguno de sus ejemplos en la charla. Entonces, el que quiera, pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Vamos a darnos unos 4 minutos para eso, rapidito. El que quiera empezar. Nadie. Hola Ileana, buenas tardes. Ajá, Gabriel, ajá, ¿cómo estás? Me llamo Gabriel Colasante, soy estudiante de la UCB, soy miembro de la plataforma Gritemos con Brío, que es una plataforma de activismo y participación de jóvenes en asuntos públicos, y yo soy promotor de la iniciativa de Gritemos con Brío, Todos por la Educación, que es una alianza, Ok, una coalición de organizaciones que intenta que el estado actual del sistema educativo sea una prioridad en la agenda pública nacional. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Ajá, ¿quién más? Está Juan, Axel, Gerald, Ana, Antonio. ¿Muchos más? Hola, No. ¿me escuchan? Ajá. Sí, Gerald, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerald Sánchez. Tengo 22 años. Soy de la UCB. Actualmente estoy en la organización, bueno, en la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. ¿Se escucha? Porque se me quedó pegado. Te escucho. Abba, estás en Abba. Ajá. Ok. Sí, estoy en Navá. Ahorita, o sea, era parte del comité de becarios. Actualmente soy parte del staff. Y bueno, la verdad, creo que mi organización actual sería esa, que su visión es promover la educación universitaria de calidad para la construcción del país que se sueña básicamente. Ok. Y por acá Ana levantó la mano. Ana, listo. Hola, buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Chévere. Me llamo Ana Mata, soy estudiante de psicología de la UCB y soy parte de la organización Emprende Sin Límites, que busca desarrollar el talento de personas con discapacidad, con énfasis en personas sordas. Ok, perfecto. Gracias. Está pendiente Juan, Antonio y Axel, pero lo podemos ir, quizás nos vamos incorporando en la conversación en el camino para avanzar en esto. Entonces, bueno, ya por ahí vamos teniendo como una idea de cómo yo tengo una idea más o menos de con quién estoy conversando. Y lo que voy a hacer es que voy a compartir la pantalla. Díganme si ven lo que yo estoy viendo en este momento. ¿Sí? ¿Aló? Sí, se está Sí, viendo. perfecto. Es una lámina que dice movilización de recursos. Entonces, bueno, si yo le puse táctica y estrategia aplicada a organizaciones sin fines de lucro, si ustedes leen un poquito de poesía, podrán identificar ahí algo de Mario Benedetti, pero ahí eso ya es otra historia de esta novela. Entonces, bueno, esto en principio, esta presentación, digamos que la pensé y de hecho le daba como que las gracias a Váyalo y a Crismar por la motivación para escribir esto, porque quizás uno está muy acostumbrado a hablar, a hacer el ejercicio de escribirlo, creo que lo pone como en otra dimensión, sobre todo porque organizas ideas y ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Aquí solamente estos dos amables recordatorios que creo que nos van a ayudar mucho para maximizar el tiempo. Mira, Juan Martins dice que es activista en derechos humanos con enfoque LGBTQ, es miembro fundador de
Interseccional Venezuela y nos enfocamos en activismo a través del arte. Buenísimo. Y José está entrando y ya le di permiso a José. Entonces, bueno, en primer lugar, contarles un poco de quién soy yo. Ahí tienen mi enlace en LinkedIn, si quieren, nos podemos también conectar por ahí. Pero bueno, yo soy sociólogo y estudié en la Católica hace ya varios años. Tengo, de verdad no sé cuántos años de experiencia tengo en esto, pero yo creería que sí, que tengo más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales, y ahí yo incluyo como de todas las áreas. He estado desde las organizaciones, haciendo desde activismo ciudadano en proyectos electorales, pero también he estado en gerencia de ONGs, movilizando recursos para organizaciones, para organizaciones de las que yo formaba parte, o organizaciones que de alguna forma me contratan o me han contratado para que yo diseñe la estrategia de movilización de recursos. Y también he estado del otro lado, como evaluadora del proyecto. En un momento, en alguna oportunidad, participé como evaluadora de un proyecto subcontratada para evaluar un proyecto de la Unión Europea en Venezuela, y también en el sector privado. De alguna forma también evaluaba proyectos desde el sector privado para diseñar para los programas de responsabilidad social. Entonces, yo era la responsable de decidir si la organización, en la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, invertía o no invertía en determinados proyectos. Entonces, bueno, en ese campo, digamos que he buscado recursos para organizaciones, he encontrado y gestionado recursos para organizaciones, y también he perdido recursos para organizaciones. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ajá. Algunas de esas organizaciones o iniciativas son mías. Eso también es importante, porque a veces uno se encuentra de alguna forma movilizando recursos para iniciativas que no necesariamente uno está muy habituado o conoce mucho la causa o maneja toda la información, y eso también afecta para bien y para mal. Y actualmente estoy trabajando como gerente de proyectos en la Asociación Civil Construyendo Futuros, específicamente en un proyecto enfocado en la educación que se llama Alimentes. Y en paralelo, aunque dentro de esta historia que hablo sobre iniciativas mías, tengo una iniciativa personal que se llama Inspirarse, que en este tiempo, digamos, entre la pandemia y muchas cosas más, ha estado más bien como en silencio, pero nunca verbalizo que ha dejado de existir. Digamos que en este momento está en silencio y en stand-by y repensándose desde Inspirarse. Yo voy a estar pendiente del chat, pero igual si ven algo por ahí, me avisan. Entonces, bueno, las preguntas en las cuales estructuramos el taller, y eso yo se lo comentaba a Crismar, bueno, en este espacio, ¿cómo vamos a hacer para maximizar muchísimo el tiempo? Entonces, bueno, quedábamos en que estas eran como las 3 preguntas principales. Por un lado, ¿qué es la movilización de recursos? Que quizás desde las organizaciones a veces se convierte como en un mensaje o en una frase que uno dice muy comúnmente, pero detrás de eso hay muchas cosas. La gran pregunta, que es dónde encuentro los fondos y cómo puedo llegar a ellos, porque hay muchísima plata disponible o dispuesta para las organizaciones, para nuestras organizaciones, pero no todo el mundo sabe dónde está la información. Llegar a esa información te lleva muchísimo tiempo. No necesariamente cuando uno lo consigue a tiempo, sino que muchas veces, no sé si les ha pasado, que cuando tú consigues una propuesta que se parece a ti, porque esta organización que tú trabajas con, por lo menos a Gabriel se consigue un fondo que exactamente trabaja para todo lo que está haciendo él como activista desde Gritemos con Brío. Es perfecto, pero cierra mañana, y tenía que llevar un montón de requisitos y tenía que tener un presupuesto de 10 meses y tenía que tener 2 cartas de referencia de otros donantes, y no llegaste porque llegaste tarde a la información. Eso a todos nos ha pasado. Y bueno, y la otra pregunta es, después de que logro los fondos, en caso que lo haya logrado, ¿qué debo hacer para gestionarlos de la mejor manera? Digamos que de alguna manera, y eso es lo que yo espero en este momento, y al final la podemos hacer como una evaluación durante estos minutos que tengamos juntos, esperamos poder resolver a estas preguntas, o al menos acercarnos un poquito a lo que significa cada una de ellas.
Ajá, por un lado, la gran pregunta, y esta yo tengo más o menos algunas ideas, pero más bien quiero escucharlos a ustedes y aquí sí les voy a pedir, no solamente en el chat, sino abiertamente pueden abrir sus micrófonos y comentarme para ustedes qué es la movilización de recursos. Pongo el lápiz y voy a anotar. Bueno, si puedo nuevamente, yo diría que la movilización de recursos un poco, bueno, a grandes rasgos, va en dos sentidos. O sea, la cooperación internacional humanitaria me parece que es un espacio enorme y bastante necesario en la actualidad de las relaciones internacionales, pues que responde, en mi opinión, a las necesidades como que establecidas por un gran organismo, podría ser la ONU, ACNUR, como que a necesidades específicas. Refugiados, por ejemplo, es un tema que actualmente moviliza muchos recursos, pero también existe otra clase de movilización de recursos que podría ser más diplomática, más de los intereses de cada estado, y esta responde más hacia agendas propias, como por ejemplo promoción de la democracia, promoción de las relaciones culturales. Por ahí un poco es lo que he podido visualizar de este entorno de la movilización de recursos, pues. Hay una agenda que pueda ser supranacional y otra nacional. Ujú. ¿Quién más, quién más quiere comentar qué entienden ustedes por movilización de recursos? Ay, bueno, yo les voy a comentar. Bueno, en efecto, lo que comenta Gabriel, aquí hay un mensaje en el chat y dice, pensé en algo más pequeño, pero es como el acceso a recursos que sean monetarios o no. Sí, esto lo comenta Crismar y también es cierto, también lo que comenta Gabriel es así. Digamos que la posición desde la que Gabriel nos explica lo que es la movilización de recursos es más en un término incluso como de políticas públicas. Eh, Crismar es más enfocado desde la organización. Los dos tienen razón. En definitiva, el tema de la movilización de recursos sí tiene que ver con una agendas de los estados y de las organizaciones. Sin embargo, no depende únicamente de las organizaciones y yo creo que una de las cosas que es importante evaluar cuando se habla de movilización de recursos, y es algo que lo vamos a ver más adelante, es que no necesariamente todos los recursos que necesitamos en nuestras organizaciones son monetarios y que no necesariamente todos los recursos que nosotros ofrecemos, y que los recursos que nosotros ofrecemos no tienen por qué ser desmeritados en este tema de movilización de recursos. Cuando nosotros presentamos los proyectos, y quizás voy a hacer algunos ejemplos y sería buenísimo que algunos de ustedes me compartieran y me dijeran, me pasó esto o no me pasó. Cuando nosotros presentamos los proyectos para movilizar recursos, casi siempre lo solemos hacer desde el punto de vista de voy a buscar plata para poder cubrir mi operación, por ejemplo, o mi proyecto. Este proyecto de valla lo tiene unos costos, el costo del recurso humano, pero también el costo de la conexión, el costo de los materiales, en caso que haya algún tipo de materiales que tengan que publicar por lo menos en redes sociales. Esos son costos, pero hay una serie de recursos que la organización está poniendo. Posiblemente hay un trabajo de voluntario detrás. Ese es un recurso que si no se estuviera incluyendo dentro de la ejecución del proyecto, el proyecto no se llevaría a cabo. Entonces también es importante como ver todas esas dimensiones y en efecto tomar en cuenta que cuando hablamos de movilización de recursos, aunque sí es cierto que estamos hablando, como dice Gabriel, de estas grandes organizaciones, en el caso de Venezuela, el tema del enfoque de ayuda humanitaria está afectando mucho lo que es el enfoque de la movilización de recursos como lo veníamos viendo desde hace muchos años. Afectando me refiero a que antes habían quizás fondos más pequeños con una capacidad de injerencia mucho más inmediata que se han visto opacados por fondos mucho más grandes
con un alcance mucho mayor. Estamos pasando de proyectos que costaban $20.000, que para una organización muy chiquita es muchísima plata, a proyectos que cuestan $2 millones. Entonces, acceder a ese tipo de recursos implica una serie de obligaciones para las organizaciones que es importante también como tenerlos claros. Entonces, la movilización de recursos es principalmente esta necesidad, este enfoque desde el sector social de poder acceder a recursos y por otro lado también actores del sector social de poder ofrecer esos recursos. Porque si bien nosotros estamos buscando la plata, ellos necesitan encontrarnos a nosotros también. Entonces, eso tampoco debemos dejarlo de lado. Aquí tocábamos quizás un parte de lo que hablábamos en la pregunta anterior, es bueno, ¿solo se movilizan recursos financieros? No, definitivamente no se movilizan solamente recursos financieros, aunque lo que es común desde el enfoque de las organizaciones no gubernamentales es siempre identificar esas fuentes de recursos que suelen únicamente ofrecer recursos financieros, porque es verdad que son los recursos más comunes y además es lo que más nos hace falta como organización. ¿Todos los recursos movilizados funcionan de la misma manera? No. Ahorita vamos a ver una parte sobre algunas diferencias que podemos encontrar. Si ustedes tienen, por ejemplo, eso, y si tienen experiencias que compartir, sería buenísimo, pero quizás les comparto parte de las cosas que yo he visto. Y estos son recursos igual de válidos todos los que les voy a comentar. Cuando nosotros accedemos a una fuente de recursos que movilizamos exitosamente a través de una empresa privada y la empresa privada nos da recursos monetarios o no monetarios para ejecutar nuestros proyectos, la empresa muy posiblemente lo que esté buscando es que le demos las gracias en redes sociales, que hagamos una campaña de co-branding con ellos, que de alguna forma refuerce lo que ellos están haciendo como mensaje, pero no están esperando un informe de 10 páginas contándole cuál fue el alcance de nuestro proyecto. Si ese mismo recurso lo hubiésemos encontrado a través de una agencia de cooperación internacional, a través de organizaciones de la estructura humanitaria, incluso siendo el mismo monto, muy posiblemente esos recursos se tendrían que comunicar y gestionar de cara al donante de una manera distinta, porque a ellos sí les va a interesar cuál es el alcance, qué tipo de beneficiarios. Entonces, eso también va como diferenciando con qué organización me siento más cómoda o qué organización se parece más a mi forma de trabajar. Y ahí, de alguna forma, ir como dirigiendo a ver a quién le voy a pedir más donaciones. Perdón, he estado todo el día hablando. Y la otra pregunta es si todos los recursos están disponibles para todas las organizaciones. ¿Qué creen ustedes? Lo pueden poner en el chat o levantar la manito y vamos hablando. Todos los recursos están disponibles para todas las organizaciones. Aquí hay dos comentarios en el chat que dicen no. No creo que todos los recursos disponibles. Dice que no. No están disponibles todos los recursos para todas las organizaciones. No sé si las personas que están diciendo que no, les voy a comentar algunas de las razones que yo identifico. Todo depende del enfoque y necesidad de cada organización, exactamente. Todo depende también del enfoque que tiene el donante. Yo estaba en una empresa privada, por ejemplo, y desde la empresa privada nosotros teníamos unas líneas en el campo de responsabilidad social que eran muy claras. Entonces, por ejemplo, acá estaba Ana, que ando con Emprende Sin Límites. Entonces, si ella con Emprende Sin Límites va por lo menos a buscar donaciones a determinadas empresas, lo lógico es que busque estas empresas en función de personas con discapacidad. Si es una empresa a niños, va a ser un esfuerzo posiblemente perdido el que ella haga
un esfuerzo en esta empresa para acceder a esos recursos. Gabriel dice, porque diría que justamente el beneficio de las ONG son sus especializaciones en sentido local, por lo que si todos hicieran lo mismo, perderían parte de su valor añadido. También, exactamente. Y una parte de la responsabilidad nuestra como buscadores de recursos, digamos, es también identificar cuáles son las fortalezas de la organización que yo estoy representando en este momento, que lo hace más competitiva en comparación con otras organizaciones. Y al que estamos me refiero, quién es el que tiene el dinero o los recursos que están disponibles para mi organización. Igual, por ejemplo, si yo trabajo que si yo me acerco a un fondo de UNICEF, no es que no es muy poco probable, no me van a dar los recursos, porque UNICEF sabe que trabaja con niños. Entonces, ese tipo de cosas, aunque el recurso está disponible, también hay que ser muy atinado a saber en dónde voy a dedicar mis esfuerzos para poder acceder a esos recursos. Ajá, aquí vamos a una parte que quizás ya habíamos asomado cuando Crismar comentaba el tema de no ser necesariamente recursos financieros. Y fíjense, hay como varias modalidades de recursos. Está por un lado los recursos financieros y los recursos no financieros. Entonces, los recursos financieros, la literatura hay hay muchísima investigación sobre esto y de hecho parte de esta presentación la basé en un estudio reciente en República para el mercado de ONGs en República Dominicana, que se parece quizás mucho a lo que nosotros pudiéramos estar viendo acá. Y ellos hablan de que hay recursos condicionados y no condicionados. Recursos, voy a hacer preguntas, ustedes pueden en el chat responder, lo voy a tener aquí abierto también el chat. Entonces, en el caso de los recursos condicionados, ¿a ustedes qué les hace referencia esa palabra de condicionados? Pueden abrir el micrófono, sino que... Bueno. Cuando hacemos referencia a recursos financieros... hay un micrófono que estaba abierto. Alguien quería hablar. Sí, Hablen. Sí, cuéntame. ok. Bueno, yo entiendo por recursos condicionados es cuando se abren como proyectos que financian proyectos, o sea, que precisamente financian proyectos y van enfocados en algo en específico. Por lo menos en mi caso, el año pasado nos postulamos a un proyecto a nivel internacional que iba enfocado, era financiar organizaciones que fueran manejadas por personas trans. Entonces, bueno, precisamente era enfocado a organizaciones que fueran conformadas por personas trans y que o sea, los proyectos que uno postulara tenían que tener cierto enfoque y en este caso estaba relacionado con la salud. Entonces, bueno, yo entiendo como condicionados por eso, pues. Sí, exactamente. Te condicionan, los proyectos financieros condicionados tienen, uno, características que están siempre asociados a una propuesta como es muy sólida. Esas propuestas suelen estar asociadas seguramente cuando tú presentaste ese proyecto y te lo aprobaron, tú tenías que además de haber demostrado que las características previas para postularte las cumplían como organización, seguramente tenían que estar registrados legalmente, tener un socio posiblemente internacional, y si estabas pidiendo $10,000, decirle, mira, yo me voy a gastar $2,000 en transporte, no sé, $5,000 en promoción y lo otro me lo voy a gastar en esto, en esto y en esto. Estos recursos condicionados, sobre todo hacemos referencia al tema de financieros condicionados, es porque suelen tener una auditoría en la mitad del proyecto, al inicio, en la mitad y al finalizar el proyecto, muy rígida. Los recursos, por ejemplo, que están dando en este momento todas las organizaciones de ayuda humanitaria, que las comentamos al principio, son recursos financieros condicionados. Cada una de las partidas de presupuesto está asociada y si tú necesitas, por ejemplo,
cambiar por alguna razón, bueno, por alguna razón no, Venezuela, por la inflación, tú necesitas movilizar plata que tenías en una partida de presupuesto para cubrir otra cosa. Tú incluso ese tipo de movimientos tienes que notificárselo al donante antes de poderlo hacer, porque incluso aunque el recurso lo tienes tú en la cuenta de la organización, no puedes hacer, destinar. Entonces, esos son los recursos financieros condicionados. Además, ese condicionamiento también está asociado a lo que estabas comentando, que no vi tu nombre. Juan, no me acuerdo quién fue. Pero también está asociado, ese condicionamiento también puede estar asociado a lo que estabas comentando de las características de la propia organización. Los recursos financieros no condicionados, de hecho hay algunas que sin registro no se puede postular. Así fui yo. Sí, exactamente, no hay otros que sí lo permiten. Y seguramente en estas que sí lo permiten, el perfil de la persona, del emprendedor social, que casi siempre lo comentan, tiene que estar muy bien documentado. Entonces no es solamente que yo, Ileana Muñoz, bueno, yo no tengo organización, pero yo tengo muchísima experiencia, tengo que documentarla para poder decirle a la organización que me está gestionando los recursos, mira, tú me vas a dar ese dinero porque yo tengo experiencia y esto es lo que yo soy capaz de hacer. Luego, los recursos financieros no condicionados son quizás más parecidos a las donaciones filantrópicas que anteriormente podían estar siendo más, unas modalidades más habituales de parte de empresas privadas, fundaciones privadas. Muy poco probable que los fondos de cooperación estén haciendo de alguna forma algún tipo de cooperación financiera no condicionada, porque no hay que olvidar, como lo decíamos al principio, que si estamos hablando que esto es una política pública para algunos países, en el caso de países como los países de renta alta, digamos, que son los que tienen el recurso para ofrecerle a los demás países, esto forma parte también dentro de sus programas de cooperación internacional. Entonces, esos son recursos públicos. Entonces, estos recursos públicos, si estamos asociados a un tema de no a la corrupción, algún tipo de este tipo de lineamientos mucho más vinculados con la ética internacional, nunca es muy poco probable que tú consigas un recurso de cooperación internacional institucional no condicionado. Es más probable que sea a través de privados, de individuos o de fundaciones internacionales. Incluso muy poco probable que empresas privadas sólidas que tengan algún tipo de lineamiento de responsabilidad social estén entregando algún tipo de recursos no condicionados. Casi siempre, como les decía, puede ser una campaña de co-branding en redes sociales o algo así. Otra modalidad, si escuchan algo, es un perrito, el perrito del vecino. Hay otra modalidad que es la modalidad de recursos no financieros. Y ahí también es importante, creo que lo comentaba también Cris al principio. No necesariamente todas las movilizaciones de recursos que nosotros podemos ver desde la organización tiene que ser únicamente el dinero, que efectivamente nos hace falta, pero también nos hace falta muchísimas más cosas. Puede ser muchas veces, y fíjense esto, qué interesante, hay organizaciones y hay cooperación que te dicen, bueno, todas te dicen, yo te puedo financiar esto, pero no te financio ni alquiler de instalaciones. Una vez escuché sobre fondos amarrados. Sí, esos son los fondos amarrados. O que están, eso es más como, es más coloquial, pero sí es la forma en que yo lo he usado. No sé si otra persona lo puede usar distinto, pero están asociados a un programa en específico. Son programas, por ejemplo, hay una experiencia en la que yo participé que, bueno, esto ya pasó hace mucho tiempo, así que sí lo puedo hablar. Unión Europea tenía unos recursos, hace muchísimo tiempo, hace 15 años puede ser. Unión Europea tenía unos recursos a nivel internacional que por alguna razón ellos no ejecutaron o no ejecutaron a tiempo. Y ellos hicieron un llamado a propuestas de emergencia, o sea, era literalmente, tienen que presentar una propuesta en 2 semanas y las modalidades tienen que ser estas y las condiciones eran muy específicas. Y Venezuela estuvo, y no todos los países postulaban, Venezuela estaba postulando, pero eran un nivel de condicionamiento muy específico porque ellos necesitaban ejecutar ese proyecto, ese recurso
antes de finalizar un periodo de tiempo en específico, y fue una cosa así como que súper definida, súper delimitada. Entonces sí tiene que ver con esto de los recursos amarrados. Y como les decía, el tema de las donaciones en insumos también es importante verlas, porque seguramente ustedes se han dado cuenta que el donante, cuando hace los términos de referencia de la postulación, ustedes ven, bueno, somos capaces de pagar honorarios, pero no salarios. Eso tiene unas diferencias, que tú vas a pagar, si tú le pagas honorarios a la persona, solamente estás pagando lo que está trabajando para el proyecto en ese momento. Salarios implica otra serie de derogaciones de parte del presupuesto, que esa modalidad de cooperación no está permitida. Entonces te dicen, bueno, te voy a pagar salarios, te voy a pagar honorarios, pero no salarios, te voy a pagar todo, pero no te puedo pagar papelería. O te puedo pagar de todo, pero no te puedo pagar instalación. Entonces tú te volteas como gerente del proyecto y dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer el proyecto si no puedo imprimir y no tengo cómo pagar las instalaciones? Entonces ahí viene la importancia capital de tener súper claro, y voy a hacerle aquí una cuña a lo que ustedes vieron la semana pasada con Alejandro, que él en algún momento creo que les comentó sobre la matriz de marco lógico y todo lo que era todos los 7 pasos en la gestión de proyectos, la importancia capital de tener súper claro cuáles son cada una de las actividades y de las tareas prácticamente que necesitan cumplir para poder llevar a cabo el proyecto, porque es la única forma que ustedes se den cuenta de que, mira, sí necesito 3 escritorios y 2 computadoras, porque teniendo claro qué es lo que tú necesitas, te puedes mover e empezar a buscar a quién le puedo pedir una computadora. Y eso es un recurso no financiero que los que te dan el recurso financiero no están dispuestos a darlo. Casi siempre los recursos no financieros, porque son donaciones en insumos, no están condicionados, casi siempre son donaciones exactas. Mira, necesito un escritorio. Si tienes mucha suerte, eso tampoco es que uno salga a la esquina y los consiga, pero si tienes mucha suerte y hiciste una buena campaña de movilización de recursos con todas estas dimensiones, los puedes ubicar y eso seguramente no va a ser solamente para ese proyecto, sino que va a quedar como un recurso de la organización. Entonces, estos son como los recursos no financieros, donaciones en insumos, y no sé si a ustedes se les ocurre otro tipo de recursos no financieros, y quisiera pedirles que si se les ocurre algo, que abran el micrófono y comenten. Recursos no financieros en otro tipo de recursos que no sean donaciones en insumos. Piensen en su experiencia, en lo que han hecho y en los proyectos que llevan adelante, que dicen, ¿por qué no pedí esto antes? O aquí tengo un área en donde yo puedo, en la próxima ejecución, voy a hacer esto y esto y esto. He En el chat. tenido, Ajá. he tenido dificultades con el internet y no estoy seguro si ya lo explicaste, pero me suena a que, por ejemplo, una asesoría pudiese ser un recurso no financiero. Exacto. Eso. Que también se parece a lo que había comentado Crismar en el chat. Cuando se ofrece capacitación al equipo. Exactamente. Y eso, la otra recomendación que les hago, que eso, ojo, estas recomendaciones posiblemente yo me las hago, sé que son importantes, pero entre el día a día no necesariamente uno tiene la rigurosidad de hacerlo, pero si pueden hacerlo, háganlo. Registren, registren ese tipo de apoyos que ustedes están logrando. O sea, por ejemplo, las horas de Alejandro en la formación pasada o estas horas que yo les estoy dando, esos son recursos financieros que ustedes desde Váyalo están logrando movilizar. Y que si hubiesen hecho el proyecto y cuando ustedes hagan el registro, y se lo digo a Crismar directamente, cuando hagan el informe, ustedes tienen que decir que ustedes lograron, no sé cuántas horas de capacitación técnica profesional evaluada en no sé cuántos miles de dólares, por ejemplo. Y eso va a ser importante porque también es una forma de demostrar institucionalmente que el proyecto no solamente es la plata que ustedes logren movilizar, sino todo lo que puede haber alrededor. Creo que uno de esos es cuando te prestan algún servicio de voluntario, como el del psicólogo o abogado en un tiempo específico, claramente, sí. Pueden ser ese tipo de capacitaciones, puede ser que tengas los contadores,
si tienes un contador que sea amigo, que sea el que te firme. Recursos profesionales principalmente pueden ser, creo que es lo que más se asemeja, y de hecho el ejemplo estaba hecho para eso. Y sobre todo hagan el ejercicio, no sé si se les ocurre ahorita algo que ustedes estén identificando que han logrado movilizar, que no es necesariamente dinero. Y eso es muy importante verlo, porque luego vamos a ver cuáles son las estrategias que podemos implementar para acceder a los recursos financieros que seguramente ya estamos implementando para acceder a los recursos no financieros. Ajá. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué necesitamos para encontrar estos recursos? De aquí en adelante va a ser mucho énfasis en los recursos financieros, porque sé que bueno, es quizás lo más importante para todos nosotros y sobre todo para el ejercicio de las organizaciones en las que estamos trabajando. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es lo más importante que necesitamos para poderlos encontrar? Son dos cosas y ya les di una pista. Yo diría que un punto muy importante es, como tú decías, tener un historial, credibilidad, un registro de lo logrado hasta ahora, ya sea por la organización o la individualidad, para poder tener la oportunidad de generar confianza en posibles donantes. Ujú. Esa es posterior, sí es importante, pero incluso la vamos a ver, parte de esto lo vamos a ver en la parte de las estrategias y las tácticas. Pero hay dos cosas principalísimas que, que parece obvio, pero no es tan obvio. Y de hecho ya les había dado la pista, y son conocer qué es lo que nosotros ofrecemos y saber qué es lo que nosotros necesitamos. Porque ejemplos, hay muchísimos. A ver, ¿qué dice aquí alguien en el chat? Eso es lo que dice Ana, esto es lo que yo les estoy comentando ahorita, exactamente. Cuando yo abro el chat y todo eso, ustedes ven todo eso en su pantalla, solamente ven la presentación. Perfecto. Sí, porque yo tengo aquí, ¿sabes si se cambió la ley que no permite? Eso creo que se instauró. No tengo claro, hasta que yo supe, Juana hace esta pregunta aquí, que si sé que, no lo tengo claro, hasta que yo supe no había una ley. Hasta que yo supe había una, de hecho yo he sido afectada directamente por eso, había un mandato no escrito eh, para que el CENIAD, para que los registros no aceptaran registros de organizaciones no gubernamentales. Eso es la información que yo tengo, pero no estoy del todo, no estoy 100% segura. Y el tema de la ley también se quedó hasta que yo supe, yo no estoy tan segura si esa ley se aprobó definitivamente o quedó en segunda discusión, pero eso siempre ha estado así como en el ambiente. Lo cierto es que desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, teniendo una organización no gubernamental, poder tener el registro de exoneración de donaciones a través del CENIAD era prácticamente imposible desde el 2008, por ejemplo, pudo haber sido 2010. Pero esa pregunta específicamente no la tengo tan clarísima. Entonces, bueno, Ana comentaba el tema del objetivo. Sí, fue un mandato, exacto. Y tener claro el objetivo. Y es conocer qué es lo que nosotros ofrecemos, cuál es nuestro foco. Además, en este momento, tener muy claro a qué ODS nosotros estamos comprometidos, o a qué ODS nosotros como organización y desde el proyecto estamos apostando. Y saber qué es lo que necesitamos. Eso es súper básico. Y fíjense que yo digo que pareciera obvio, pero no lo es, porque entonces nos encontramos con lo siguiente, y voy a hacer una dramatización, porque posiblemente a ustedes les ha pasado. Ustedes son ABA y trabajan con educación. Y hay un fondo súper bueno, gigante,
casi nadie lo conoce, es muy posible que se queden los fondos vacíos, que se queden los fondos fríos, pero es sobre rescate de perritos. Entonces, muchas organizaciones, yo lo he hecho, nos matamos la cabeza intentando cómo vincular nuestra organización con el rescate de perritos, porque necesitamos llegar a los fondos. Entonces, eso de todas luces no está bien, porque principalmente perdemos el foco como organización. En esa pérdida de foco perdemos credibilidad también, porque terminamos siendo organizaciones que hacen de todo y al final no hacen nada. Y en el camino también podemos arriesgar el tema de la generación de confianza, que era lo que estaba comentando Gabriel. Y por otro lado, saber qué es lo que necesitamos, que eso te lo da en parte, aunque no del todo, pero sí muy buena parte, la matriz de marco lógico. Entonces, cuando tenemos una matriz de marco lógico lo suficientemente detallada y podemos decir, mira, yo voy a hacer, por ejemplo, yo para hacer este taller, este programa, necesito 10 talleres y ese taller va a ser vía Zoom y necesito que se conecten no sé cuántas personas. Mínimo yo tengo que saber que voy a necesitar una computadora, una conexión estable, que voy a necesitar, y ese son el tipo de cosas, son las dos fuentes de información, digamos, principalísimas para lo que viene a continuación. ¿Cómo vamos hasta acá? Pueden poner manito arriba, carita feliz o carita triste. No veo caritas. Manito, manito. Ajá, mira qué bien. Antonio no ha hablado, pero pone el gorrito de fiesta. Está muy bien, Antonio. Y vaya, lo pone carita feliz también. Ajá, teniendo esto claro, que estos son como que las dos cosas principales que necesitamos. Esto a mí me pareció súper clave porque quizás también es corazón. Estos temas me parecen a mí súper claves porque no estamos hablando en la nada y no estamos hablando de tubos, estamos hablando de un contexto que además es muy complejo en el caso de Venezuela. Entonces, esto no lo podemos perder de vista, sobre todo si estamos hablando de temas de acceso a recursos condicionados financieros en términos de cooperación internacional. Entonces, por un lado, lo voy a comentar, si a ustedes se les ocurre algo más, también con toda confianza lo pueden incluir en el chat, pero por un lado tenemos algo súper importante. Los actores de la cooperación internacional están poniendo su foco en la atención de los efectos de la crisis humanitaria compleja. Entonces, ¿eso qué significa? Que hablar de temas más complejos que quizás para las organizaciones pueden ser más relevantes, de alguna forma que tienen más que ver por lo menos con el tema de fortalecimiento institucional, que ahorita les voy a contar algo, de alguna forma pierden espacio ante temas que tienen que ver directamente con temas de crisis humanitaria compleja, temas de salud, de educación, y estoy hablando ya de educación básica, de asegurar que los niños vayan a la escuela, asegurar que las universidades funcionen, en temas de... eso también afecta los programas, y estoy hablando de afecta es porque dejan de ser quizás de alguna forma prioritarios, quizás los programas que tienen que ver con fortalecimiento de estructuras democráticas, porque aunque nos duela, si estamos en un país, en un contexto tan complejo, en donde cuando salimos a la calle hay hambre, hay desempleo, no hay servicios básicos, y todo pareciera indicar que tenemos que atender esa emergencia ya, todas las demás cosas que posiblemente sean de mediano o largo plazo, importantísimas y relevantes, de alguna forma dentro de esta complejidad de actores, pierde de alguna forma protagonismo, eso puede ser. De hecho, la Unión Europea, que siempre tenía dentro de sus líneas de cooperación, en el caso de Venezuela, en otros países también, pero en el caso de Venezuela, siempre tenía jóvenes, derechos humanos, cooperación internacional. En esta ocasión, el Fondo de Cooperación Internacional no está tan claro y creo que de hecho no aparece dentro de las líneas de cooperación de la Unión Europea en Venezuela.
En cooperación internacional estábamos hablando del fortalecimiento del tejido, atender únicamente la emergencia. Entonces, en este momento, los actores de la cooperación internacional, en el caso de Venezuela, están atendiendo más, tienden a atender más los focos de la crisis humanitaria compleja. Jóvenes y temas electorales, que sigue siendo de alguna forma, bueno, no está tan divorciado con el tema de fortalecimiento institucional, afortunadamente. Y ONGs, en el caso de Venezuela, y no sé si ustedes se han dado cuenta, dependiendo de los círculos en los que se muevan, la incursión de ONGs internacionales con un altísimo perfil competitivo. Estamos hablando de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, la propia Cruz Roja, que vienen con un enfoque corporativo, y para nada, eso no es malo para nada, porque son organizaciones que están muy bien estructuradas, son organizaciones que traen consigo todo el conocimiento que traen desde de toda la operación a nivel mundial, son organizaciones que están hiper profesionalizadas y vienen a competir con nuestras organizaciones por los mismos recursos. Entonces eso exige que las organizaciones no gubernamentales de Venezuela nos pongamos las pilas y nos formemos, fortalezcamos capacidades. Esto que estamos haciendo entre nosotros creo que es súper vital, porque dentro de Venezuela también hay muchos recursos que quizás dentro de este montón de actores se diluye, pero esto está pasando y es súper importante. No sé si ustedes han tenido oportunidad de participar con alguna de estas organizaciones en alguna mesa de trabajo con ellas, porque estás hablando con alguien que, aunque no estuvo físicamente en terreno, trae todo el aprendizaje que su organización le da, de haber participado, por ejemplo, no voy a comentar el nombre, pero haber participado en la crisis humanitaria en Burkina Faso. Entonces te trae los manuales, los materiales, los documentos, cómo lo hicieron, cómo lo trabajaron. Eso es bueno para nosotros porque también aprendemos, pero también por otro lado son las mismas organizaciones con las cuales competimos a la hora de acceder a los recursos. Por otro lado, y esto también tiene que ver muchísimo con un tema que lo comentábamos al principio, de que esto es un tema de política pública para los países, exigencia por parte de los donantes de cada vez mayores esfuerzos en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas la estamos viendo. Uno, desde decirle, mira, yo te pedí dinero para comprarme el celular y me compré el celular y aquí está la factura y aquí está el celular. Yo te pedí dinero, yo te dije que yo iba a hacer estas actividades y las hice, y te presento el informe, los resultados, las evaluaciones que dijo la gente. Y la rendición de cuentas es también eso. ¿Qué dice la gente? O sea, y qué dice la gente es hacer todos los relevamientos de información sobre la opinión de los participantes, de los beneficiarios, si le pareció importante, si lo sintió provechoso. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el fortalecimiento desde el punto de vista técnico de las personas y las empresas. Es porque, si bien al principio les hice alguna referencia sobre los recursos financieros no condicionados, que hablaban quizás sobre organizaciones privadas, fundaciones privadas que estaban más dispuestas o disponibles a de alguna forma dar recursos para alguna causa en específica, eso cada vez es menos así, porque incluso las empresas privadas, que posiblemente son las que estaban más llamadas a hacer ese tipo de ejercicio, en este momento también se han dado cuenta, y cada vez el mensaje y las acciones apuntan hacia allá, que el hecho de invertir socialmente también representa un beneficio para la organización desde el punto de vista ético, e incluso desde el punto de vista estratégico. Entonces, no es solamente la empresa, no solamente se va a quedar con el hecho de, mira, sí, le di dinero a tal fundación para que haga tal proyecto, sino que también está esperando que esos proyectos que están apostando, que están apoyando, se parezcan de alguna forma a sus principios, a sus valores y a sus prioridades, y que de alguna forma uno también como organización tiene que competir por ese recurso. Entonces, no únicamente por el hecho de que yo conozco a la persona de responsabilidad social de Polar, por eso me van a dar dinero, sino que también tengo que competir por los recursos y demostrarle a ese posible filántropo privado que voy a gestionarlo de la mejor manera.
Ajá. Entonces, cuando hablamos, al principio yo les comentaba del tema de táctica y estrategia para la movilización de recursos, acá solamente les voy a dejar unas líneas como para que lo podamos ir conversando. Me encantaría si tienen alguna duda, comentario por acá, los vamos a ir viendo. Pero cuando hablamos de estrategia, ¿a qué me refiero? Los principios orientadores cuando hablo de esto. Ya les había dicho el tema de la claridad de la propuesta, que esa propuesta clara esté alineada además con lo que yo ofrezco como organización. Otra estrategia de movilización dentro de los principios orientadores es la diversidad de fuentes. Esto es como la carta al niño Jesús. Lo ideal, lo que todas las organizaciones quisiéramos, es no depender de una sola fuente. Porque cuando tú dependes de una sola fuente, que además esa sola fuente tiene unos criterios de elección que no necesariamente son permanentes, sino que dependen mucho de la volatilidad de la decisión de una persona, o en términos de estrategia por un tema país puede cambiar de la noche a la mañana. Tú puedes tener una organización que en este momento puede estar manejando, no sé, 7 millones de dólares, y creciste muchísimo para manejar ese monto, no sé, ojalá todos pudiéramos manejarlo, pero el próximo año te dicen, no, mira, nuestra prioridad ahorita es salvar perritos y nos vamos a ir con la gente que salva perritos, y tú pasaste de 7 millones de dólares a cero porque era tu única fuente de financiamiento. Entonces, esa es una de los principios, de los pilares de todo esto, que no necesariamente es fácil lograr, porque si acceder a una fuente de financiamiento es difícil, imagínense acceder a 4, pero nunca perderlo de vista, la necesidad de que no dependamos de solamente una fuente. Maximizar los recursos existentes, es tener claro cuáles son los recursos que yo como organización puedo poner en la mesa. Y si mi recurso es mi gente, es aprovecharlo al máximo, fortalecerlos, capacitarlos, asegurar que voy a hacer un equipo sólido que sea capaz de movilizar más recursos todavía. Y el tema de la mejora continua dentro de la estrategia de movilización de recursos también es súper importante, esto que estamos haciendo hoy, pero también, y yo ahorita les voy a explicar como unos tips de cosas que pueden hacer en términos de movilización, pero ir fortaleciéndose e ir documentando todo lo que están haciendo. Documentarlo es súper importante, porque una cosa que pueden estar haciendo hoy, o un fondo que hoy no les parece relevante, mañana puede ser que sí. Eso es importantísimo, y cuando digo documentarlo, es una tabla de Excel en donde ustedes puedan poner Fondo de Cooperación Noruego, el pilar de este año era salud sexual y reproductiva, no sé, me estoy inventando, el foco era tal, cerró en tal fecha, poner una página web, un correo electrónico y regularmente estarlo revisando. Estar revisando ese Excel. Y un Excel que puede ser que a lo mejor ustedes se dan cuenta, no, mira, llegué tarde, pero guarden esa referencia, porque esa referencia dentro de 6 meses puede ser vital y puede ser la referencia a la que ustedes hagan contacto. La otra cosa dentro de la estrategia, esto es más táctica. Estrategia es tener esa base de datos, documentarlo y asociarlo con un proceso de mejora continua en términos de estrategia. La táctica, que quizás la vamos a ver más adelante, aquí tenía que ver el tema de la táctica, pero dentro de la táctica, ahí en eso que yo les estoy diciendo del Excel, es si tienen esos contactos y tienen un proyecto que ustedes consideran que es sólido, ningún esfuerzo es en vano. Si ustedes ven que hay un fondo de cooperación que se parece muchísimo a ustedes y consiguen un correo electrónico y tienen una carta, no la hagan más allá de una cuartilla presentando su proyecto, mándenla. A lo mejor no están en la fecha, pero manden un correo diciendo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mire, tenemos un proyecto para trabajar todos con el movimiento de Todos por la Educación. Estamos haciendo en Venezuela esto, esto, esto y esto. Mi nombre es Gabriel. Sabemos que no están en este momento considerando propuestas, pero queremos que nos tomen en cuenta. Yo les cuento que yo hice eso hace como 3 años con un fondo de cooperación local muy chiquito. No estaban en fecha, no tenían nada que ver conmigo, pero se parecía a una propuesta que yo estaba haciendo, y a los 6 meses ya estaba dentro de la base de datos de ellos. Y cuando abrieron la convocatoria, a mí me llegó el correo directamente por su base de datos.
Cuando abrieron convocatoria, ¿qué pasó? Ellos cambiaron la línea de cooperación y ya para ese momento mi proyecto no aplicaba. Aplicaba en el momento que yo los contacté, pero ya no fue el momento. Pero formo parte de la base de datos de ellos. Entonces, cuando ellos vayan a querer enviar otra vez correos anunciándose, yo soy una de las primeras que los va a recibir. Entonces, ningún esfuerzo va a ser en vano. Entonces, bueno, antes estábamos hablando de la táctica, no sé si queremos quizás regresar, si tienen preguntas acá o algún comentario, y después hablamos otra vez sobre las estrategias. ¿No? Vamos a pasar por las estrategias. Y el tema de las estrategias, yo se los resumí acá en algunas ideas claves. Y fíjense que financiamiento de proyectos, que es la última, que es la manito, es la que puse de último. Porque nosotros necesitamos en este ejercicio de diversificar las fuentes de financiamiento, necesitamos no enfocarnos 100% en todo, solamente en las fuentes de cooperación internacional con fondos grandes y condicionados, porque son los que tienen menos, o sea, los que son menos probables de acceder, porque no siempre están abriendo convocatorias, porque tenemos esta competencia de parte de organizaciones internacionales u ONGs mucho más sólidas. Por ejemplo, o sea, más allá de desmeritar los que pueden estar trabajando con educación, pero en organización, alguno de ustedes que vaya a participar por lo menos con Construyendo Futuros, con los que yo estoy trabajando, que tiene 15 años de experiencia trabajando a nivel nacional con organizaciones, a la hora de competir con un fondo de cooperación, el cooperante va a ver quizás ese currículum de la organización y va a ser más probable que le dé fondos a Construyendo Futuros a que le dé fondos a ustedes. Eso como para ponerlo por ahí en blanco y en negro. Pero eso no significa que dejemos de competir, tenemos que estar como en todas las cosas. Entonces aquí tengo como que algunas tácticas para la movilización de recursos que va a depender del tipo de organización. Muy posiblemente la que decía Juan, no sé muy bien exactamente cómo funciona la organización en la que trabaja, en la que es activista Juan, pero muy posiblemente me pareciera que estrategias de membresía pudiera ser una forma de movilización de recursos que pueda ser importante. Por ejemplo, el tema de los servicios también es importante identificarlo dentro de las formas de movilización de recursos. Servicios, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, Ana posiblemente desde Emprende Sin Límite puede estar ofreciendo desde la organización asesorías a empresas privadas en términos de inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo. Y eso es una forma de movilizar recursos para la organización. Donaciones en especies también es una forma de movilizar recursos para la organización. Y todo eso, otra de las tácticas que además es altamente valorada, valiosa y lo recomiendo muchísimo, que todo eso esté soportado de manera integral a través del tema de comunicaciones. Y cuando yo entre, por ejemplo, a Todos por la Educación, yo vea que yo pueda decir, mira, tienen un proyecto, pero a través de eventos también lo pueden como incorporar. Si yo tengo la potestad, por ejemplo, si yo tuviera la potestad de destinar recursos, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, es lo mismo cuando uno está saliendo con alguien, ¿qué es lo que hace? Lo estás conociendo y vas a salir con alguien, lo stalkeas. Te vas a Instagram y ves qué es lo que pone la persona, te vas a Twitter y ves qué es lo que está tuiteando, cuántos amigos en común tienen en Facebook, cuántos amigos en común tienen en Instagram, y por ahí tú te das cuenta de más o menos de quién es la persona. Lo mismo pasa con las organizaciones. Si yo tengo la posibilidad de decidir desde una organización, empresa privada o lo que sea, o una agencia de cooperación, yo te doy la palabra, Gabriel, o de una agencia de cooperación, decidir a quién le voy a destinar los recursos, yo voy a investigar y me voy a meter en su página web si tiene, o en su blog, y me voy a meter en su Instagram. Y todo esto, que son las tácticas de movilización, yo debería de alguna forma darme cuenta, porque a lo mejor yo estoy disponible a dar recursos por proyectos, pero me doy cuenta que también le puedo ofrecer, no sé, un escritorio que tengo en la oficina. Ese tipo de cosas puede ser importante. Gabriel levantó la mano. Cuéntame, Gabriel. Iliana, sobre este punto yo te quería hacer dos preguntas. Número uno, tengo entendido que sobre todo en el plano internacional,
el ámbito de la cooperación se está manejando muchísimo a través de LinkedIn. Y pues eso, sinceramente, me sorprende porque, imagínate, Gritemos, por ejemplo, ni siquiera tiene LinkedIn. Jamás hemos sopesado esa posibilidad, pero tengo entendido que sobre todo con espacios internacionales se está manejando mucho el perfil de una organización a través de esta red social. Sí. Este, bueno, entiendo lo que tú comentas también de las redes sociales. eh, por supuesto, uno siempre eso sí lo tiene presente, uno la presencia ahí, uno la cuida mucho, pero me ha sorprendido eso de LinkedIn, sobre todo porque tengo entendido que es como realmente una red social donde muestras más de la organización, o sea, tratas de dar más detalles y Ujú. un poco la preocupación es que, bueno, en el contexto restrictivo venezolano, diría que, bueno, que algunas cosas se convierten en un riesgo a pesar de ser un éxito organizacional. Son como que balances. Sí, Y el eso segundo, tienen que sopesarlo muy bien. Ajá. Ahorita te pregunto porque me interesa incluso que me comentes un poquito más sobre eso. y el Ujú. segundo ¿Y el punto segundo? es que eh, tengo entendido también por interacción en el plano, sobre todo más que todo político, porque también es que eso es un poco como que la situación aquí con cuando yo planteo algunos temas, porque para prácticamente la mayoría de los líderes son más con un enfoque social. eh, yo me he concentrado un poco más en interactuar con entornos políticos, y, por ejemplo, veo que la interacción con las embajadas a veces es más informal incluso. O sea, ya cuando tú tienes una interacción constante con una embajada, estos apoyos materiales o incluso apoyos para una agenda en específica pudiese ser, en mi opinión alejada, porque no lo he vivido, pero lo he escuchado, lo he socializado, pudiese ser como de mayor flexibilidad. Pero la pregunta es, ¿cómo se le llega a alguna embajada? O sea, el correo y tú haces algo similar a como optar un fondo, tú le presentas qué estás haciendo en una hoja corta y le pides una cita. Eso pudiese funcionar según tu experiencia. Sí, sí. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Pero si no lo hace, no vamos a saber nunca cómo te fue. Pero sí es, y ahí va el tema de los eventos. Lastimosamente, el tema de la pandemia nos llevó a nosotros a estar aquí como estamos en este momento y nos limita muchísimo el acceso a redes naturales y a redes persona a persona. Pero no sé si ustedes han ido, han asistido, por ejemplo, que si lo pueden hacer, les pido y o sea, es lo mejor que pueden hacer, ir a los eventos del Simposio de Responsabilidad Social de Benanchán. A mí particularmente en el simposio nunca, o sea, desde hace muchísimo tiempo, en el simposio en vivo y en directo, me parece que la agenda es muy repetitiva y siempre hablan de lo mismo, siempre hablan los mismos de lo mismo, pero lo importante de ese evento pasa en el café, porque en el café es que tú te acercas al embajador, al dueño de la empresa, y como todo el mundo está en el ánimo de hacer amigos y de ser simpático y de conocer, porque además todo el mundo que va para allá es porque tiene un interés común en algunos temas sociales, este, nadie te va a rechazar el café. Y te puedes salir con una tarjeta, puedes salir con 10 tarjetas y al menos una cita es ganancia. Y sí, y el tema de las embajadas, no desmeriten el tema del correo, de invitarlo a un evento que ustedes tengan. Posiblemente a mí me pasó con una organización, yo estaba en la universidad y lo hicimos y la persona mandó al secretario 55, o sea, no fue el embajador, evidentemente, pero a través de ahí pudimos hacer otro contacto importante. Entonces no son esfuerzos inmediatos. eh, Nota uno, saber que no son esfuerzos inmediatos, que tú mandar un correo hoy y mañana te van a responder y te van a decir que sí. Dos, saber, volver al tema de la estrategia, que no sea que tú lances 50.000 correos para ver, agarrando aunque sea fallo, no. Identificar, por ejemplo, la Embajada de Francia en este momento además tiene abierto una convocatoria también para organizaciones sociales. Entonces, bueno, si no van a postular hoy, en este año, saber que durante el año ustedes deberían tener una agenda de correos o de eventos a los que la Embajada de Francia sepa de ustedes,
que cuando el próximo año vayan a postular, ya saben de ustedes porque han hecho como el trabajo del lobby, si no fue presencial, al menos virtual, y los van conociendo. Y por eso es importante el tema de que cuando vean la invitación y se metan en redes sociales, vean, ah, mira, si están haciendo lo que están diciendo que hacen. Y el tema de todo, al final todo está comunicando. Cuando comentas lo de LinkedIn, sí es verdad, porque y sobre todo me voy a ir otra vez al tema del tipo de organizaciones de cooperación internacional hiperespecializadas, están hablando con organizaciones no gubernamentales hiperprofesionalizadas. Entonces, eso no lo vas a encontrar en Instagram, porque en Instagram no vas a llegar a profundizar sobre cuál es el foco de la desnutrición infantil, por ejemplo, y cuáles son las implicaciones de la desnutrición infantil en la reducción del Producto Interno Bruto. Ese tipo de cosas no lo vas a conseguir en LinkedIn, en Instagram, y si lo consigues es muy poco probable que tenga algún tipo de impacto. Entonces en LinkedIn está como que, bueno, vamos a hablar de ese tipo de temas. Es importante estar, es más difícil de estar en LinkedIn porque es una red compleja, no depende tanto de si tú conoces gente, sino de efectivamente que generes algún tipo de cosas que sean importantes para los demás, pero es importante estar. Sí es importante como tener esos espacios ahí abiertos. Si quieres movilizar recursos, por ejemplo, con empresas privadas, Instagram sí es fijo, porque en Instagram a ellos sí les va a interesar por el tema del co-branding que les decía. Y el tema de los eventos, pero si son presenciales, pero no se pierdan ni uno, porque siempre va a haber una ganancia. Y con el tema de tácticas para la movilización de recursos con financiamientos de proyectos, recursos financieros, las recomendaciones. El tema de la base de datos, importantísimo, de verdad. Y cuando digo recomendaciones, es que yo tengo como 2 bases de datos por ahí y de vez en cuando haciendo esto me acordé que la tenía y la fui a actualizar y me di cuenta, ay, mira, ya me perdí uno. Pero ese tipo de recursos, hacerlo, de tenerla organizada, porque de verdad que les ahorra muchísimo, les permite ver, por ejemplo, qué oportunidades puede ser importante, por ejemplo, comenzar a ver, mira, las organizaciones ya no están trabajando tanto bueno, esto no lo dijimos al principio, pero en el tema de los aportes financieros no condicionados hay una modalidad que yo todavía no entiendo mucho, que es esta, que es sobre todo para emprendimientos sociales, que es en donde el cooperante o el que pone el recurso es como una participación en el mercado, como que espera, como si fuese una empresa privada, porque es una empresa privada, como tener acciones o algo así. Eso no lo entiendo mucho, por eso no lo incluí, pero también es una forma de financiar, de movilizar recursos. Tener esa base de datos es importante también, porque te das cuenta más o menos cuál es el tono de la discusión y cuáles son las prioridades. La prioridad del año 2019 no fue la prioridad del año 2020. En el año 2020 toda la cooperación se fue para atender la emergencia por el COVID a nivel mundial. Todos los fondos que tenían que ver con otro tipo de cosas, infraestructura. De hecho, hay una investigación del Banco Interamericano que estaba hablando sobre eso. Todos los fondos que estaban destinados para infraestructura, no todo, pero sí como el 40% de los fondos se destinaron en el año 2020 para salud, porque básicamente la infraestructura no siquiera la iba a poder hacer porque no tenía quien la usara. Y se redirigieron para salud, para atender la emergencia del COVID. Entonces ese tipo de cosas es importante verlo y tener como un mapa de por dónde los puedes ir identificando. Y estos son como que el continuo, quizás que tenía mucho que ver con lo que yo les comentaba de la base, tiene que ver con el tema de la base de datos, que es uno, reconocer el mapeo de fuentes, dónde están, cuáles son los focos, cuáles son los límites, los montos máximos, qué es lo que ellos están financiando y qué no están financiando. Esto casi nunca suele cambiar. Si yo soy un fondo de cooperación, no sé, francés, no sé, me estoy inventando, y el Fondo de Cooperación Francés tiene unos límites que más o menos siempre financian proyectos de $20,000 y suelen financiar y estas partidas, pero no financian viajes nacionales. Entonces tú sabes que si tienes dentro de tu proyecto partidas de viajes nacionales, o lo tienes que asumir tú, o tienes que buscar otro fondo de cooperación o otro financista que te asuma los viajes nacionales. Accionar, el tema de lo que yo les venía comentando, estrategias de divulgación, mercadeo, redes, y todo esto es continuamente, no solamente
por el hecho de que hoy abrió la Unión Europea, entonces voy a empezar a hacer esto, no, que sea algo, que sea desde la estrategia, que sea algo como una política de la organización. Negociar, lo que les comentaba, diseñar, presentar propuestas y hacer la debida diligencia. Debida diligencia es que ustedes también investiguen quién es el fondo al que están optando, y sobre todo si son empresas privadas y si son fondos privados, investigar muy bien de quién van a recibir el dinero, que sea dinero lícito, porque también eso puede, de alguna forma, si por X o Y razón reciben dinero ilícito, que en Venezuela, además, las fuentes de financiamiento privado pueden ser tan opacas, eso pudiera ser un riesgo para la organización a mediano o largo plazo. El tema de diseñar y presentar las propuestas es importante. Háganse el ejercicio de tener una carta de presentación. Y de hecho la podemos en estos días revisar, o sea, me las pueden enviar y yo les reboto ideas. Hagan el ejercicio y quizás hagan un ejercicio de evaluación y se las rebotan a otras personas, no necesariamente con la idea de que les den recursos, pero sí como que te diga, mira, sí se parece, no se parece, te parece que es suficiente, en donde les presente la organización y presente sus necesidades y queremos hablar con ustedes. O sea, ese tipo de cosas, para ir presentando la organización. Eso sumado también a las presentaciones formales. Si ya tienen identificado propuestas que están en el camino, en el espacio temporal de unos 3 meses, comienzan a trabajar en eso y ver de qué manera, qué información les falta, cuál información es la que tienen que tener a la mano para poder presentar. Implementar los proyectos involucrando a los actores en el plazo y bajo las premisas acordadas. Esto es importantísimo. Esto es básicamente tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de los proyectos. Si tú estás pidiendo $10,000 para hacer estas actividades en este tiempo, haz esas actividades en ese tiempo con esos recursos. Tampoco está bien ahorrar en los recursos. Si ustedes pidieron $10,000 para esas actividades en esos proyectos, no está para nada bien evaluado que tú le digas a la gente, mira, planificaste mal tu proyecto. Entonces, eso es otro capítulo, pero no está necesaria, no es para nada bien evaluado que tengas tanto excedente, sobre todo en una economía como esta, que la inflación se lo hubiese comido. Mide y comunica, y ejercicios de retroalimentación también son importantes. Mantén una buena y oportuna comunicación con el donante o con el cooperante permanentemente, no solamente en la entrega de los informes formales, sino también invítalos a las actividades. Si consigues una empresa privada que te da algún tipo de recursos, invítalo a alguna de las actividades. A lo mejor puede ser que vayan o puede ser que sí o puede ser que no, pero que se sientan partícipes de todo lo que es el proyecto. Y recomendaciones, que esto es principalmente lo que yo hubiese querido escuchar hace mucho tiempo. Uno, les voy a preguntar otra vez cómo vamos. Pueden volver otra vez a poner caritas felices y cosas de esas. Veo un corazón y ya con ese corazón suficiente. Ay, no, ya va. Lo que yo hubiese querido escuchar hace muchos años. Mantengan el foco. Ay, aquí hay otro comentario. Valioso. Ay, qué bello. Muchas gracias. Todo muy claro, corazoncito y estrella. Me encanta. Entonces, uno, mantengan el foco. Mantengan el foco del área de acción, mantengan claro en la comunicación, en todo lo que hacen, cuál es el ODS al que ustedes están apostando. Ojo, los focos pueden cambiar. Evidentemente, por intereses de la organización, de los miembros, ustedes deciden comenzar, por lo menos Ana puede comenzar a trabajar, ella me comentaba que está trabajando específicamente con personas sordas, pero en el camino se da cuenta o ver una oportunidad porque hay una necesidad importante en personas con movilidad limitada, y hay una oportunidad para hacer algo importante ahí y deciden, pueden cambiarlo, pero que sea algo, una estrategia de la organización y no únicamente porque está el dinero disponible y voy a ir a buscarlo, entonces estoy haciendo de todo y al final no hago nada. Inviertan
fortalezcan en su gente, en el talento. Hay cursos de estos temas que incluso hay unos cursos buenos y están gratis en Coursera y es gratis, no les dan certificado, pero los pueden hacer. Hay uno muy chévere también en EDX sobre gestión de proyectos, que fue parte del curso que dio, de la charla que dio Alejandro la semana pasada. Hay recursos que pueden ser gratis, pero también si ven la oportunidad de tener algún tipo de alianza, quizás esta charla también puede entrar ahí, pero fortalezcan el talento y aprendan de los grandes. Aprendan de los grandes, ¿a qué me refiero? Coursera, ya les digo. En Coursera está el de gestión, el de teoría del cambio. Y en EDX está el de gestión de proyectos. Son muy básicos, pero son recursos importantes y quizás a partir de ahí pueden ir viendo otros y que, no sé, la plataforma les puede ir recomendando otros. Aprendan de los grandes. Aprendan de los grandes yo por lo menos, yo trabajo ahorita en este momento con temas de alimentación. Y yo estoy alucinando con Acción contra el Hambre. O sea, me encanta lo que hacen, cómo organizan su trabajo, cómo están haciendo las intervenciones, qué es lo que están comunicando en las redes sociales, sobre todo en su página web. Ese tipo de cosas también es importante verlo porque por algo tienen 40 años, están trabajando en no sé cuántos países. Y cuidado, no se quemen, conózcanse bien como organización, cuáles son sus fortalezas, no se sobreexpongan a estar que tiene mucho que ver quizás con el tema del foco. La necesidad de tener recursos, entonces hace que uno esté como en muchas cosas y terminas quemando la organización. Y por eso quizás, desde mi perspectiva, vemos organizaciones que estuvieron durante mucho tiempo como un boom y luego desaparecieron, porque el equipo se quemó o no estaban en foco o de alguna forma como que fue tanto lo que se dijo que después ya no estaban en ningún lado. Conózcanse como organización y defiendan sus costos. Y para defender sus costos tienen que saber cuáles son sus costos. Y ahí vuelvo otra vez al marco lógico. Yo soy fan del marco lógico. Entonces tienen que saber muy bien cuánto cuesta el proyecto. Si ustedes están pidiendo $20,000 para ese proyecto y les están ofreciendo $10,000, evidentemente tienen que hacer la mitad del proyecto. Entonces eso también ha pasado. Mira, no sé, yo quiero hacer 50 talleres y me cuesta $10,000, y entonces te ofrecen $5,000. Bueno, no puedo hacer los 50 talleres, evidentemente, puedo hacer menos talleres, no los voy a hacer presencial, los voy a hacer online, no va a ir tanta gente, ese tipo de cosas, pero tienes que defender los costos porque si no, te quemas. Entonces, esas son como que las recomendaciones generales. Y ya para cerrar, está esto, bueno, si quieren hablar, pueden encender los micrófonos. Yo no sé cómo estamos de tiempo porque yo nunca vi el reloj, pero aquí podemos dedicarnos. No sé cómo estamos de tiempo, Cris, en términos de agenda, pues de lo que dijimos que íbamos a estar. Y si ustedes tienen tiempo quizás para conversar un ratico de qué les pareció, si tienen dudas, si queda algo pendiente que quisieran atender. Vale, de tiempo, estamos bien. 7:37, no pasa nada, igual estamos todos acá. Por ahí Gabriel tiene una pregunta, entonces yo tengo otras, pero vamos a darle el paso a él primero y luego las hago yo. Ok, Gabriel, cuéntame. Ok, bueno. Mi pregunta específicamente es desde el ámbito de los ODS, porque es evidente cuando uno interactúa con el contexto, pues la cantidad de oportunidades y recursos que se están movilizando a través de esta agenda. Sin embargo, nuestro contacto con justamente la agenda como posibles donantes para ellas ha sido muy bajo y de hecho fue uno de mis principales intereses para involucrarme en el programa de Fundación Váyalo, que ellos sí tienen muy claro eso. Pero mi pregunta es justamente, ¿quiénes son los donantes en el ámbito de los ODS? Son fondos de Naciones Unidas principalmente, porque, por ejemplo, creo tener entendido que fundaciones
internacionales, principalmente de promoción del ámbito democrático, pues no se concentran en los ODS. Entonces, atender probablemente ambas cosas tiene como una dificultad. Mi pregunta es cómo adentrarse en el ámbito de los ODS en específico. Ok, ahorita voy a escuchar a Chris y luego te comento. Chris, ¿te ibas a comentar algo? Sí, pero ya viene como de cuando ya tenemos el financiamiento otorgado en términos monetarios. O sea, porque claro, ahí también hablamos de un tema de transparencia organizacional y si bien es cierto, algo que sucede actualmente es que hay muchas organizaciones que no están registradas. Y entonces, claro, ahí las transacciones como que tienen un tema o no poseen, por ejemplo, una cuenta internacional, entendiendo que algunos fondos son internacionales, entonces, claro, ¿cómo podrían en ese caso moverse? O sea, está bien yo organización, contactar a alguien que tiene cuenta internacional y que esa persona me tenga los fondos en todos los sentidos. No. Por un tema de transparencia, incluso ni siquiera te los van a ofrecer. Eso te limita muchísimo, te limita mucho como organización. Gabriel, voy ahorita te doy otra vez la palabra, porque de hecho entré a esta página, no sé si están viendo la página que estoy teniendo de fondo, Impactia. ¿La ven? Sí, sí se ve. Sí, ok, ahorita hacemos un ejercicio por ahí. El hecho de que no estés registrado te limita muchísimo en términos de gestión, porque sobre todo es que ni siquiera te van a considerar en algún tipo de fondos. Puede ser que en fondos pequeños sí, puede ser que en fondos de corto plazo, puede ser que también te puedan financiar. Además, seguramente tú estás, el que está participando es el líder del proyecto y tiene ya un currículum personal, pero te va a limitar muchísimo. Y por otro lado, también te obligaría, bueno, pero eso no está mal, te obligaría a tener un tema de transparencia financiera, pero absoluta, en donde, mira, me gasté 5 bolívares en la copia, aquí está la factura. O sea, a ese nivel deberíamos estar llegando. Yo sí creo que cuando les hablaba del tema de fortalezcan el equipo, nosotros las cosas, pero no tenemos competencias en administración ni competencias numéricas, y eso es muy importante que de nuestro equipo tener a alguien de confianza que pueda hacer ese seguimiento y que lo haga bien y que lleve unas cuentas transparentes y que las lleve de la mejor manera posible. Entonces eso por ahí, el cómo, eso es otra charla larguísima, pero el tema lo que comentabas de la cuenta y todo eso sí es importante. ¿Cuál es mi recomendación? Ubicar organizaciones que ya estén registradas, que ya tengan ese paso listo, porque como estábamos conversando en el chat, en el caso de Venezuela hay una limitante importante. 2 recomendaciones. Si están en Venezuela y pueden ubicar una organización que ya esté registrada, que pueda servir, la palabra es como de fiador, aunque no necesariamente es así. Lo importante es que sea alguien con lo que ustedes tengan la suficiente confianza para que sea socio implementador de ustedes y que esa persona, esa organización tenga la responsabilidad de gestionar los recursos, pero no con cualquiera, porque así como la debida diligencia se los pido para el que les va a dar el recurso, también vean con quién se van a tomar la foto. Entonces, si hay una organización en Venezuela que está registrada, que les puede servir, digamos, de fiador, también revisen cuál es el currículum de esa organización y digan, mira, vamos a ver, vamos a hablar, se parece a mí, hace algo parecido y de alguna forma poder hacerlo por ahí. Y lo que decía Gabriel con el tema de los ODS, mi experiencia es que el hecho que la organización no diga manifiestamente estoy apoyando, apostando los ODS, no significa que no los esté evaluando. Y lo voy a contar desde el punto de vista de la empresa privada. Cuando yo estaba en la empresa privada, yo estuve en una empresa transnacional, en una empresa francesa del sector de consumo masivo en belleza, en el sector de cuidado personal.
y yo estaba en el área específicamente de responsabilidad social. Y nosotros anualmente nos daban unos lineamientos, esos lineamientos estaban bastante claros y nos daban anualmente el informe de gestión del año pasado. Cuando nosotros leíamos, o sea, y lo digo yo, porque yo vengo del lado de las organizaciones no gubernamentales, quizás mucha de la gente que está en responsabilidad social haciendo lo que yo hacía en otro país, que era comunicaciones corporativas o temas de negocio, pero por alguna razón llegó a social, no tenía la información que yo manejaba. Y eso me permitió a mí ver que cuando yo recibía el lineamiento y cuando recibía el informe del año pasado, el lineamiento y el informe estaba atendiendo a los ODS. Cuando yo me puse a revisar información de la empresa, información institucional, que no era el brochure publicitario o de mercadeo que distribuían, sino la información institucional de fondo, eran los ODS. Y decía, la empresa está en este momento apostando por tales y tales y tales y tales, y la línea del proyecto tal apunta a tal ODS, y la línea del proyecto tal apunta a tal ODS. Sí se está viendo. Lo que pasa es que hay que saber cómo darle la vuelta. Por lo menos si tú estás en ciudadanía, seguramente tú estás apostando por alianzas y por el objetivo, por ese tipo de objetivos que no son tan comunes, porque quizás sobre todo en el tema Venezuela y con el tema del COVID, quizás son otros los que se están moviendo, pero de alguna forma sí agarrarte de esas metas, sobre todo. Mi recomendación es que más allá de que la gente se case con un objetivo, es que te cases con 2 o 3 metas, porque si no, o sea, yo creo que es imposible atenderlos a todos, pero que tú digas, mira, dentro de todas las metas yo estoy comprometido con esta, y esa de construirla en tu mensaje, y que a la hora que tú expliques tus proyectos, ese quede claro, lo puedes hacer más explícito en unas audiencias que en otros, pero no te divorcies de los ODS porque al final sí los están viendo, independientemente que no seas agencias de Naciones Unidas. Y hay un chat que dice... Y esta página que yo les tengo acá, este era como el regalito, yo no sé si ustedes la conocen. Yo de hecho, bueno, dentro de las cosas que yo tengo con Inspirarse, y de hecho voy a ver si, bueno, en este momento no me da tiempo de ubicarlo, pero pueden ubicar Inspirarse Radio en cualquier podcast que tengan. Y ahí, en las recientes, en las últimas que hice, una entrevista a esta gente de Impactia. Impactia es una plataforma, entiendo yo que inició en Colombia y luego ha venido creciendo en América Latina, y básicamente lo que hace, palabras más, palabras menos, es que es un marketplace de recursos. Después de esto, o sea, su vida va a ser otra. Y yo voy a ver si tengo mis datos aquí. Yo pensaba que estaba ya con los datos activos, con el tema este del usuario y todo eso activo. Pero tú en Impactia, tú lo que haces es que creas un perfil de la organización, te creas un perfil tú y creas un perfil de tu proyecto. Entonces, por lo menos, mi proyecto trabaja con el ODS 2 y con el ODS 1, pobreza y hambre, por ejemplo, no sé, estoy hablando. Ay, mira, si vieron, acepto. Yo juraba que yo estaba aquí, yo juraba que estaba súper... no, no me sé la clave. Qué rabia. Ya va, te voy a ver. Ah, no, sí, puede ser que me la sé. Creo que no. Entonces, ustedes cuando entran en Impactia, ustedes van a entrar directamente... No, no me acuerdo de la clave. Qué rabia. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder hacer todo lo que... Ay, ¿cómo hago para dejar de compartir pantalla, Cris? Ah, ya vi. Ajá. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer todo lo que tengo que hacer del tema de recuperar la clave, porque sí quiero que la vean. Entonces, con el tema de Impactia, ustedes van a poder entrar a su perfil. Ustedes le van a decir a la herramienta, mira,
mi proyecto, lanzan como unas características y él les va a recomendar una serie de fondos. Tiene una parte que es gratis y luego, y con gratis me refiero a que les va a dar una serie de resultados que se puede parecer o no a los proyectos que ustedes tienen, a veces no se parece. Y luego, si ustedes pagan, pero esa membresía creo que es alta, pueden desbloquear, digamos, otra serie de fondos. Entonces, ese ejercicio, súper importante que lo hagan, pero dedíquenle, estamos a jueves, dedíquenle unas horas del fin de semana a revisar Impactia, porque de verdad que hay muchísima información y eso sí, se van a quedar una serie de recursos y creo que están disponibles. Durante la pandemia así dura, que nadie podía salir de su casa, además ellos hacían cosas como webinar y daban talleres gratis sobre ese tipo de cosas que estamos conversando ahorita, un poquito más densas, un poquito más light, pero depende de los contenidos, puede ser que a ustedes también les interese. Creo que eso está disponible en la página web de ellos. Veo que sí cambiaron, ellos cambiaron de interfaz hace poco, entonces no sé qué tanto habrán cambiado los recursos que estaban haciendo, pero ¿cómo vamos mientras yo hablo y busco la clave? Y mi internet no me ayuda. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. En caso de tener alguna organización como socio para poder acceder a algún financiamiento, el seguimiento de los gastos, rendición de cuentas debería hacerse en conjunto o estaría limitado al socio. Entiendo que el socio está registrado y mi organización no. Suena, es una maravilla. La pregunta de Antonio. Si el socio es el que está poniendo, digamos, la carta, digamos, la carta de presentación, porque es el que está dando sus datos y todo eso, es bastante probable que sea el socio el que es bastante que sea el socio el que tenga que hacer todo el tema de rendición de cuentas. Por eso es que es importante que la organización tenga, que sea una organización en la que ustedes confíen. Eso es como lo más importante que les puedo decir. Miren, creo que lo estoy logrando. Ya, lo logré. Ajá, voy a compartir de nuevo la pantalla. Por aquí hay otra pregunta. Ya va. Ah, ya va una pregunta. Voy a leer de nuevo la pregunta también. En caso de tener alguna organización como socio para poder acceder al financiamiento, el seguimiento de los gastos debería hacerse en conjunto, entendiendo que el socio... Sí, lo que yo comentaba, sí, exactamente lo que comentaba es que si el socio es el que está registrado, el que está asumiendo la responsabilidad legal por los recursos es el socio. Y eso es... y eso, por eso es que les comentaba que ese socio debería ser lo suficientemente confiable para ustedes y ellos también confiar en ustedes para poder ejecutar eso de manera conjunta. Entonces, si eso es así, si el socio es el que estaría haciendo el tema de rendición de cuentas legalmente, o sea, él es el que va, porque es el que tiene la cuenta y es el que está entregando, digamos, dando la cara en relación a los gastos. Pero sí debería ser una rendición conjunta, que se sienten los dos. ¿Cómo lo he trabajado yo? Yo no he estado en esa posición directamente, pero sí he estado como en organizaciones que han estado vinculadas de esa manera.
es que se hace un cronograma de desembolso por un periodo específico. Entonces, mira, el socio tiene la plata porque se la dieron. Y tú le dices, mira, durante este mes yo me voy a gastar el dinero así, 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 así. Ah, bueno, te lo da o él gasta directamente en tu nombre y todo el tema del seguimiento de los recursos lo sigue manteniendo él, porque al final el que da la cara es el socio el que lo está haciendo. Están viendo la página. Y mira, cambió bastante y creo que cambió como que en una semana. Dios, no puede ser. Ujú. Entonces, fíjense, bueno, mejorar mi plan es lo que me van a cobrar. Entonces, fíjate, nosotros queremos conocer tus intereses. Entonces, por lo menos, mira, aquí está LGBT, discapacidad, tecnología. ¿Están viendo? Porque yo estoy aquí describiendo y no sé si se está viendo la... Sí se ve, perfecto. Entonces, bueno, ustedes le dicen, por lo menos a mí me interesa, a mí me interesa alimentación y no hay. Producción sostenible puede ser. Y yo puedo poner varias, por ejemplo, ayuda humanitaria y pobreza. Estos son como mis intereses. Ah, mira, no, aquí hay más. Fortalecimiento, trabajo en generación. Bueno, yo les voy a poner esto. Yo tenía aquí unos proyectos que yo no sé si todavía están activos. No. Entonces tú puedes acá cargar tu proyecto y luego tú puedes también buscar convocatorias. Entonces en buscar convocatorias, no sé, vamos a buscar una que sea para... Gabriel, cuéntame, bueno, Gabriel o alguien. Cuéntenme, aquí tengo Todos por la Educación, Gritemos con Brío, activista. Gabriel, cuéntame, educación, políticas públicas educativas, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué quieres que te cuente sobre qué estamos haciendo, qué estamos ejecutando, eso? No, buscar, ingresa una palabra clave, educación, vamos a buscar. Ah, ok, ok. Y vamos a ver en educación qué tipo de proyecto nos puede estar. Mira, ellos encontraron un montón de proyectos. Ah, bueno, la otra cosa que hicieron es que en esencial. Entonces, mira, fecha de vencimiento, 14 días, solo disponible, estos son los pagos, estos son los fondos pagos. Mira, hay una, a veces ponen también capacitaciones, mira, capacitación para la coordinación del clúster, virtualidad. Tú puedes poner el tipo de ODS, por ejemplo, el que estás apuntando. A mí por lo menos me interesa hambre cero. Y con hambre cero tengo que pagar. Bueno, sí, me imagino que lo que hicieron, porque sí me di cuenta que cambiaron mucho, me imagino que lo que hicieron fue que redujeron bastante las opciones visibles, pero seguramente se va a conseguir algo de forma gratis. Entonces, sería cuestión de que le echen un ojito. La otra cosa que yo hago con Impactia, que me sirvió, es que por lo menos yo veía, mira, en el gobierno de América, de Estados Unidos, tiene un fondo disponible. Me iba para otro lado y empezaba a buscar en Google qué fondos hay disponibles para América Latina a través de USAID, por ejemplo. Entonces empezabas a buscar y es como hacer minería de datos, pero es una forma de empezar. Y la otra cosa que también me sirve con Impactia es que, aunque sea que no lo vean, yo sé que hay una fundación que se llama CAET y de alguna forma hay gente que tiene recursos. Alianza para el Progreso 2020. Esta gente creo que solamente trabaja con República Dominicana. Pero ya uno comienza a ver una serie de fondos
que puede ser que tengan, de alguna forma recursos a los cuales yo pueda acceder. Entonces, por lo menos ya puedes aquí saber que hay una fundación que se llama Robert Bosch, que a lo mejor tiene que ver contigo o no, pero te da una pista y no nos quedamos únicamente en los fondos grandes que están en Venezuela, que están aplicando acá, y que son más difíciles de acceder porque todo el mundo está compitiendo por ellos. Mira, pero sí, yo sé de género. Lo que hicieron fue que este creo que está abierto. Estos son donaciones en especie. Lo que hicieron fue que cerraron todo a pagar, porque antes sí uno entraba y había un montón de... Entonces, fíjate, este es un fondo que cierra el 31 de diciembre, apunta al monto por proyecto cero, y aquí te dice cuál es la descripción. Pueden cubrir educación, salud, medio ambiente, microfinanzas e investigación. La entidad entregará colaboraciones que generalmente comienzan con un mínimo de 20 computadoras. Ellos están dando donaciones en especies. Lo que nos interesa saber es si aplican para Venezuela, por ejemplo, o países de Venezuela. Y entonces aquí te da un enlace a la oportunidad, a la información oficial de la página. Observaciones. Apoya proyectos en países en desarrollo emergentes, principalmente en África. Pero no es excluyente, no tiene que ser únicamente en África. Entonces, bueno, ustedes ya saben que si se meten en closethegap.org pueden conseguir más información. Esto es tiempo. Yo sé que por ahí pudimos haber empezado, pero quería comentarles todo lo que les comenté. Entonces, fíjense, aquí está la información y pueden ir comentando ahí. A lo mejor aplican, a lo mejor no aplican, pero ya saben que existe esta gente y más adelante puede ser que sí les funcione. Entonces, ya, esto era todo lo que tenía preparado para ustedes. Ya me dice que mi internet está inestable. Ya hizo mucho mi internet el día de hoy. Sí quisiera escucharlo unos minutitos antes de cerrar. Todos están haciendo el usuario en Impactia. Yo sí le estaba echando un ojo una vez ya a la página. De verdad que antes me habían hablado de otra página similar. No sé si, de verdad que ignoré por completo el consejo. Pero imagínate, seguramente era un consejo bastante valioso, pero creo que no era esta. Hay No, una de verdad que mexicana que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Grants. La mexicana, ay, pero no me acuerdo cómo es exactamente, Grantsi. ya. Estaba buscando de una vez también Pero cuánto vale la suscripción. bueno, yo de hecho lo digo abiertamente, yo he querido hacer una vaca para pagar la suscripción de Impactia, porque además no tiene, ay, de verdad creo que lo digo públicamente para ver si se les ocurre una forma de movilizar recursos para acceder a esa, mira, estas grants, si la están viendo. Verán si funciona parecido. Lo que pasa es que es más, creo que es más costosa y fíjese, son $300, $300 un plan de 6 meses, tampoco es tan cara, de verdad pensé que iba a ser más cara. Pero si tú tienes como un calendario de proyectos claro, con que tú tengas acceso a la información durante 6 meses, durante 3 meses es más que suficiente, porque te da un campo de información lo suficientemente amplio para poder operar. Y Grancy tiene una característica que creo que es más un emprendimiento. Entonces son como que 2 o 3 personas que están detrás de Grancy buscando la información. Impactia ya es una empresa que de hecho ha estado fondeada por un laboratorio de Google de tecnología, ha tenido mucho más recursos y se nota, o sea, yo estoy entrando ahorita después de unos meses que no había entrado
y se le nota el avance importante. También se nota que están cobrando mucho, pero vale la pena. Ojo, está la opción de hacer la vaca. Pues ya todos están creando usuarios. Y bueno, y sí, y al final yo creo que esto, mira, $15 por mes, tampoco está cara, tampoco está cara. Estas son como que las características de, no está para nada cara, de verdad. Pensé que iba a estar más cara. Y fíjate todos los beneficios que hacen, oportunidades de financiamiento de $5.000, 50.000 en el caso del esencial, fondos ilimitados en este otro caso, que este sí está un poquito más cara. Ah, ya sé cuál es la diferencia que yo estoy viendo, que antes no permitían factura mensual. Antes te tenías que amarrar con el pago anual y ahí sí era bastante caro, pues, porque una cosa son $15, otra cosa son 150. Entonces, esa es la diferencia que estoy viendo ahorita. Pero sí, échenle un ojito, revísenlo cómo funciona. Tienen blogs importantes. A mí me gustan esos dos porque son recursos que vienen desde América Latina. Hay otra página que yo sigo, que es una página que es africana. Esa sí no la tengo tan clara porque la tengo en alguna de estas carpetas que uno tiene aquí para ordenar y luego se me perdió. Esa es una página africana, o sea, está muy, estos fondos aquí tú puedes conseguir más fondos para América Latina. En la otra página que les debo, está más enfocada en países de África, que no está mal porque siempre, a veces es muy probable que digan, como el que vimos ahorita, que decía países de renta media, países en vía de desarrollo, incluido América Latina. Entonces, bueno, también uno puede aplicar. En aquella otra página hay más referencia a becas, becas de investigación, por lo menos si trabajan con derechos humanos, pueden pagar becas de investigación para publicaciones y cosas de eso. Pero también se las debo. Yo después con Cris, cuando me acuerde del enlace, se lo envío y voy a hacer lo posible para que sea entre hoy y mañana. Y bueno, eso es todo por hoy. Mira, una última pregunta Ajá, rapidito. cuéntame. Vi como un correo electrónico, pero era como un servidor extraño. ¿Ese es tu correo? Ah, ese es mi correo, sí, que Ah, ok. sí, ya va. Ese es mi correo de inspirarse. Después les puedo comentar de inspirarse. Se las puedo poner en el chat, se las voy a poner. Porque ahorita no sé cómo puedo hacer ya me enredé con tanta tecnología. Ya ni siquiera consigo el chat. Muchas gracias, de verdad. Muy amable y súper valiosa esta sesión. Que bueno, me alegra mucho. Bueno, voy a poner otra vez el tema de la presentación para llegar hasta allá, porque ya no consigo el chat. Pues me alegra mucho que les haya parecido valioso. Es Iliana con doble L, @inspirarse.net. E Inspirarse es una iniciativa personal, es una consultora en responsabilidad social. Y bueno, desde hace unos meses, creo que no llega el año, estoy como en stand-by. Creo que a todos nos ha pasado que como que también hace falta descansar un poco de algunas cosas. Inspirarse está descansando. No hay como una claridad de qué va a pasar, pero yo sí sigo teniendo mi corazón con Inspirarse. Entonces, bueno, también mi correo. Y nada, y si quieren de verdad pueden por ahí mandarme como los modelos de este correo principal. Eh, Mi recomendación es que sepan que no es que ustedes un correo de 3 páginas, nadie lo va a leer. Un correo de 3 o 4 párrafos máximo, en donde dicen, mire, somos nosotros, estamos haciendo esto, sabemos que tienen oportunidades de financiamiento, nos gustaría conocer un poco más. Puede ser que no les respondan. Mandan 50, les responden 2, son 2 que no tenían antes. Todo eso es ganancia.
Bueno, muy nutritiva la sesión. Muchas gracias, Estrellita, Carita Feliz. Yo también. Me alegro mucho que les haya gustado y de verdad, muchísimas gracias a Váyalo y llegó en el momento preciso. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho y bueno, Foco ODS, Marco Lógico, sepan cuáles son sus costos, cuánto cuesta su proyecto y dónde van a buscar el recurso. Cris, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a todos. De verdad que hacer el ejercicio de la presentación fue muy valioso para mí, además eso lo agradezco enormemente. Un abrazote enorme y bueno, muchos éxitos. Y ojalá de aquí en adelante lo que haya es recursos para todos. Muchas gracias, Ili. Se me está cortando un poco el internet, por eso estaba como en silencio. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. También coincido con un espacio muy nutritivo y como justo en el momento, porque bueno, creo que finalmente uno no termina como de saber algunas cosas. Pero bueno, hay Claro. chicos, igual está el contacto de Ili, pueden contactarla a través de ese correo. Y bueno, ya que les gustó muchísimo, también estaremos conversando un poco más sobre esto. Entonces, bueno, chicos, Vale. ya esto es todo por hoy. Estaremos viendo el domingo. Entonces, bueno, quedamos atentos por el chat y bueno, nuevamente muchísimas gracias y buenas noches a todos. Chao, muchísimas gracias a ustedes. Yo me voy a despedir ya. Chaito, feliz noche.